Qué gran momento, para iniciar una nueva exploración literaria. Resulta fascinante sentarnos nuevamente a desgranar historias que transforman por completo nuestra visión del deporte y, la verdad, de la vida misma. Totalmente. Siempre es un privilegio estar aquí para desmenuzar un material tan rico. Y bueno, esta inversión profunda continúa una serie de análisis que la comunidad corredora ha recibido con muchísimo entusiasmo. Quienes siguen de cerca estas exploraciones saben muy bien que ya se ha analizado a fondo la filosofía y la ciencia detrás de clásicos absolutos, como Nacidos para correr. Ajá. También de qué hablo cuando hablo de correr, correr, comer, vivir y, por supuesto, la épica de ultramaratón. Puros pesos pesados de la literatura deportiva. Así es. Sin embargo, la obra que está sobre la mesa hoy propone un camino radicalmente distinto, bastante menos transitado y, hay que decirlo, mucho más peludo. Mucho más peludo, exacto. El libro que convoca esta charla es Corriendo con Sherman, o Running with Sherman en su edición original. Y para darle a la audiencia el contexto necesario, el autor es Christopher McDougall. Un nombre conocidísimo. Claro, es un pilar en el mundo del running. Se trata del mismo periodista estadounidense que sacudió la industria deportiva en 2009 con su bestseller, justamente, Nacidos para correr. Sí. Pero el escenario de esta nueva obra marca un contraste monumental. O sea, McDougall y su familia tomaron la decisión consciente de abandonar el ritmo frenético de la vida urbana allá en Filadelfia. Un cambio enorme. Exacto, para instalarse en una granja en la zona rural Amish de Pensilvania. ¡Wow! Y ese cambio geográfico y cultural es el terreno fértil donde germina una historia que, a primera vista, parece un experimento excéntrico. Es que esa mudanza lo cambia todo. Y creo que es vital establecer la misión de nuestra charla de hoy. Adelante. Este análisis está diseñado meticulosamente para dos perfiles. Por un lado, el público general que encuentra un valor inmenso en las historias de superación pura. Sí, esas historias que inspiran a cualquiera. Exacto. Pero por otro lado, y de manera muy especial, es para toda esa gente. Esos corredores y ultramaratonistas que lidian actualmente con el burnout. Ese agotamiento terrible. Así es. Hablamos de ese agotamiento físico y mental, donde salir a sumar kilómetros deja de ser una alegría y se convierte en, una carga insoportable. Una obligación más. Es descubrir qué mecanismos se activan cuando transformamos el trauma profundo en un triunfo sostenido. Y vamos a utilizar tres pilares que la obra detalla maravillosamente, que son la comunidad, el juego y el propósito. Y fíjate que el vehículo para explorar esos tres pilares es una premisa que atrapa desde la primera página, simplemente por lo inusual que resulta. A ver. La misión central del autor es rehabilitar a un burro de rescate. Un burro. Un burro, sí. Un animal que ha sufrido un nivel de maltrato y negligencia que de verdad hiela la sangre. Qué fuerte. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el método elegido para esa rehabilitación? Que no es para nada convencional. Para nada. El método es entrenar a este burro para competir en una de las pruebas de resistencia más duras y, digamos, peculiares de Estados Unidos. El Campeonato Mundial de Carreras con Burros. Exacto. Un evento que se lleva a cabo en las montañas de Colorado, a más de 10,000 pies de altura. Es un objetivo que roza lo absurdo, pero que esconde una sabiduría tremenda. Es que las condiciones en las que Sherman, porque así se llama el burro, las condiciones en las que llega a la granja de los McDougall son francamente desgarradoras. Este animal fue confiscado a un acumulador compulsivo de animales. Sí, una situación de crueldad extrema. Totalmente. El libro describe un estado físico deplorable. O sea, sus pezuñas habían crecido tanto y de forma tan irregular que apenas podía dar un paso sin sentir un dolor agudo. Qué terrible. Pero más allá del daño físico, el estado mental era la verdadera tragedia. Estaba tan aterrorizado, tan deprimido y débil, que pasaba las horas inmóvil. Era el retrato perfecto de un sistema nervioso colapsado por un trauma crónico. Y ahí es donde entra el abordaje que McDougall decide implementar frente a este colapso. Es una lección magistral que se traslada directamente a la psicología humana. Claro. Porque la intuición general nos dicta que un ser vivo que ha sufrido tanto estrés simplemente necesita descansar. Tirarse en un prado tranquilo y ya. Exacto, descansar indefinidamente. Y el descanso es, por supuesto, una fase inicial necesaria. Pero la filosofía central de la obra expone que el reposo absoluto no rehabilita el espíritu.
No es suficiente. No lo es. Lo que verdaderamente repara a un individuo, ya sea humano o animal, es otorgarle un trabajo, un propósito claro. ¿Un para qué? Así es. El movimiento mismo, cuando tiene una dirección, se convierte en el mecanismo neurológico que permite reescribir el trauma. Restaurar la salud de este animal implicaba obligarlo suavemente a interactuar con el mundo otra vez. Y ese proceso de obligarlo suavemente es fascinante de leer, porque los primeros intentos de entrenamiento fueron, bueno, un caos lleno de dudas. Me imagino. Es posible visualizar a este burrito paralizado por el miedo, negándose a avanzar un solo milímetro. La narrativa muestra cómo empezaron usando golosinas básicas. Claro, el soborno alimenticio clásico. El soborno clásico para lograr que diera un par de pasos sobre la hierba. Pero hay una escena que ilustra perfectamente este concepto de reescribir el trauma mediante la curiosidad. Ah, la escena del arroyo. Exacto. Y ocurre gracias a una cabra llamada Chili Dog. ¡Qué gran nombre! Buenísimo. Y es una raza de cabra que, fíjate, se desmaya cuando se asusta. Increíble. Sí, y Chili Dog se convierte en la primera amistad de Sherman. Y es precisamente siguiendo a esta pequeña cabra que Sherman logra superar uno de sus mayores terrores, que era el agua. El agua, claro. El agua, al ver a la cabra cruzar un arroyo, la curiosidad de Sherman vence a su parálisis y decide entrar al agua. Ese momento marca el inicio real de su recuperación. Y ese instante, con el arroyo y la cabra, encapsula un principio de aprendizaje orgánico asombroso. Y nos lleva directamente a una de las grandes incógnitas que plantea esta inmersión. Cuéntame. ¿Qué cambia en la mente de un corredor de endurance o de resistencia cuando el objetivo final deja de ser batir un récord de tiempo? Eso desafía por completo el paradigma moderno del deporte. A los corredores se les enseña que el reloj es el único juez válido. Si no hay un mejor tiempo, pues no hay progreso. Exactamente. El reloj impone un estado de alerta constante. Pero cuando el enfoque cambia de necesito mantener este ritmo cardíaco a necesito construir un puente de confianza con este animal, el sistema nervioso abandona el estado de lucha o huida. Ir a Sherman. Así es. Para cualquier atleta que experimenta burnout, entender esto es como encontrar agua en el desierto. El agotamiento mental suele nacer de la presión asfixiante por el rendimiento. Totalmente de acuerdo. Al introducir el propósito de sanar a otro o de simplemente compartir un vínculo en la naturaleza, el estrés se disuelve. El movimiento recupera su sentido original, que es la exploración y la conexión, no el castigo corporal. Y fíjate que esa idea de abandonar el castigo corporal como método de mejora conecta de forma impecable con el segundo pilar de esta historia. El juego. El poder del juego en disciplinas extremadamente duras. Una vez que Sherman pierde ese miedo visceral inicial, el libro describe una transformación asombrosa. Un cambio de personalidad brutal. Un giro absoluto. El burro descubre que salir a correr por los campos no es una tortura impuesta, Sino una oportunidad para explorar. para explorar el terreno y liderar la manada. Hay descripciones bellísimas donde Sherman, repentinamente, empieza a perseguir caballos por el puro placer de correr. Esa acción instintiva despierta una naturaleza traviesa y juguetona que el trauma había enterrado durante años. Es que el redescubrimiento del juego que experimenta Sherman es un espejo en el que cualquier corredor de largas distancias debería mirarse. Definitivamente. En el mundo de las ultramaratones existe una glorificación muy peligrosa del sufrimiento puro. Esa idea de que si no duele no sirve. Exacto. Se asume que si el entrenamiento no es miserable, no está forjando el carácter. Sin embargo, la obra introduce conceptos técnicos y psicológicos que desmontan esta creencia. Por ejemplo, se detalla el ejercicio de los 30 segundos. ¿Así? Una técnica proveniente del entrenamiento de animales que tiene una aplicación brutal en humanos. Fíjate que esa técnica me pareció reveladora. ¿Cómo funciona exactamente a nivel neurológico? Bueno, el ejercicio de los 30 segundos consiste en realizar una ráfaga de actividad intensa y divertida, pero detenerla abruptamente a los 30 segundos. Justo cuando está mejor la cosa. Justo ahí, cuando el individuo todavía tiene muchísima energía y está disfrutando plenamente. La lógica detrás de esto es evitar llevar al cuerpo y a la mente al punto del agotamiento en cada sesión. Claro.
Al detener la actividad en el pico de la diversión, el cerebro guarda un recuerdo sumamente positivo de la experiencia. Se queda con el buen sabor de boca. Exacto, y genera un deseo inmenso de volver a hacerlo al día siguiente. Se trata de dejar al sistema nervioso con ganas de más, en lugar de enseñarle a temer la fatiga extrema. Es una forma de hackear la motivación a largo plazo. Es brillante porque va en contra de la mentalidad de vaciar el tanque todos los días. Y también está esa filosofía fascinante que el libro menciona como correr con una falda y una sonrisa. Esa me encanta. Que suena a una excentricidad, pero tiene una base biomecánica, ¿cierto? Completamente. La frase proviene de la cultura de ciertos corredores de ultradistancia. Ellos descubrieron que la tensión facial y una postura corporal rígida y agresiva le envían señales de peligro al cerebro. Peligro de muerte. Literalmente. Al adoptar una actitud relajada, que se encarna en la idea de usar ropa cómoda y poco convencional como una falda, y obligarse a sonreír físicamente durante el esfuerzo, se altera la percepción del dolor. ¡Qué locura! El cerebro asume que si el cuerpo está sonriendo y relajado, la situación no es una amenaza mortal, y eso reduce drásticamente la fatiga mental percibida. Y esto no se queda solo en teoría sobre el papel, sino que toma forma en los personajes que orbitan la vida de la granja. Sí. El arco narrativo de Zeke es un ejemplo potentísimo. Este joven es un vecino que regresa a casa desde la universidad sumido en una depresión clínica severa. Una oscuridad mental muy paralizante. Así es. Y su método para encontrar la luz, al igual que Sherman, no es imponerse una rutina militarizada de correr por asfalto mirando el cronómetro. Zeke encuentra sanación abrazando el caos. ¿Y el juego? Y el juego. Empieza a entrenar haciendo parkour en el bosque, saltando sobre troncos, metiéndose en arroyos helados, interactuando físicamente con los animales de manera espontánea. Busca la aventura por encima del entrenamiento estructurado. Exactamente. Y la historia de Zeke responde a otra pregunta fundamental de este análisis. ¿Qué lugar ocupa realmente el juego en deportes que exigen tanto sacrificio? Una pregunta clave. La evidencia empírica de estas historias demuestra que el juego jamás actúa como una distracción del trabajo duro. Por el contrario, es el combustible que hace posible el trabajo duro. Es lo que te da energía. Sí, soportar el dolor muscular crónico, las madrugadas gélidas y la fatiga acumulada requiere una reserva enorme de entusiasmo. Si la rutina de un atleta carece de alegría, si todo es métrica y sufrimiento estoico, la mente siempre se va a romper mucho antes de que los músculos fallen. Totalmente cierto. El juego es el mecanismo de defensa contra la monotonía que destruye la constancia. Ese enfoque plantea una revisión completa de los hábitos deportivos. O sea, sugiere que un atleta estancado o deprimido por su rendimiento quizá encontraría mayores beneficios saltando charcos en un sendero desconocido. O compitiendo amistosamente hasta el próximo árbol de la calle. Exacto, que siguiendo un plan de entrenamiento robótico y solitario. Y fíjate que esa palabra, solitario, es la puerta de entrada perfecta al tercer y último gran pilar que sostiene esta narrativa. La tribu y el sentido compartido. Así es. Todo este loco proyecto de llevar a un burro a Colorado no se logra en el aislamiento de una mente brillante, sino a través de una red comunitaria sumamente ecléctica. Y es vital comprender que la rehabilitación de Sherman actúa como un centro de gravedad para personas muy diversas. Se crea un ecosistema de apoyo. No está solo McDougall. No solo está McDougall liderando el proyecto. Su esposa Mika se involucra hasta la médula en la recuperación emocional del animal. Está Zeke, que utiliza este proyecto como ancla para no hundirse en su propia depresión. Claro. Y también aparecen figuras clave como Tania, una entrenadora profesional de animales que aporta un marco teórico invaluable a toda esta locura. Fundamenta todo el experimento. Exacto. Y es precisamente Tania quien introduce un concepto psicológico que transforma la dinámica del grupo. El famoso banco de buena voluntad. Oye, ese concepto del banco de buena voluntad merece ser analizado a fondo, porque es una herramienta que cualquier equipo, sea deportivo o de vida, debería implementar. Sin duda. El banco de buena voluntad es una metáfora financiera aplicada a la confianza emocional.
Tania explica que cada interacción positiva con el animal o con un compañero de entrenamiento humano funciona como un depósito bancario. Ajá. Cada vez que se supera un obstáculo juntos, celebrando con una risa, cada vez que se le demuestra al otro que está a salvo en un entorno nuevo, se deposita capital de confianza. Va sumando. Va sumando. Bien. Y esta acumulación de pequeñas victorias no parece trascendental en el día a día. Sin embargo, cuando llega el día de la carrera, cuando las condiciones en la alta montaña se vuelven hostiles y el dolor amenaza con paralizarlo todo, es necesario hacer un retiro de ese banco. Tienes que sacar de los ahorros emocionales. Exacto. Si el grupo ha acumulado suficientes fondos emocionales compartiendo el esfuerzo desde el juego y la empatía, el animal o el atleta tendrá la capacidad de seguir adelante. Claro. Si por el contrario, el entrenamiento solo consistió en gritos y exigencias frías, la cuenta estará en ceros. Y viene el quiebre. Sobrevendrá el colapso ante el primer obstáculo difícil. Es una forma bellísima de entender la construcción de la resiliencia. No se construye gritándole al dolor, sino acumulando reservas de confianza. Así es. Y la manifestación más mágica de esta acumulación de confianza se da cuando la cultura Amish local se cruza con este proyecto. Esa parte es increíble. Es que hay descripciones literarias en el libro que parecen sacadas de un cuento surrealista. Los corredores Amish, hombres con su vestimenta tradicional, camisas y tirantes, se unen para trotar por los caminos de tierra al lado del burro y del grupo. Como Jim Smooker y otros corredores locales. Exacto. Esa convergencia cultural es uno de los puntos más altos de la narrativa. Muestra cómo el acto primitivo de correr puede unificar mundos completamente distintos. Totalmente. Y hay un detalle rítmico increíble durante esas salidas comunitarias. McDougall narra un momento en el que, al notar que los corredores Amish tienen un ritmo mucho más rápido, decide dar un paso al costado y dejarlos seguir liderando a Sherman para no frenarlos. Una decisión lógica desde lo deportivo. Lógica, claro. Pero en el instante en que Christopher se detiene, Sherman clava las pezuñas en la tierra y se niega categóricamente a dar un paso más sin él. ¡Guau! Es una muestra de lealtad profunda que evidencia los frutos de ese banco de buena voluntad. Y sin embargo, la belleza real ocurre cuando el animal se siente tan seguro con su tribu cercana que eventualmente empieza a prosperar en medio del caos. La carrera de la luna llena. Esa misma. Esto se consolida en la famosa carrera comunitaria bajo la luna llena, donde Sherman, un animal que antes le temía su propia sombra, corre eufórico rodeado de ruido, antorchas y decenas de personas, absorbiendo toda la energía alegre de la comunidad. Y esa carrera de la luna llena cristaliza la respuesta a la última pregunta clave de nuestro análisis. ¿De qué manera la tribu sostiene la constancia a largo plazo? La gran pregunta. La respuesta radica en la dilución del miedo al fracaso. Cuando un individuo emprende un objetivo extremo en completa soledad, el peso de la expectativa y el terror a no dar la talla recaen exclusivamente sobre sus hombros. Es una carga pesadísima. Sí, pero al introducir a la tribu, el esfuerzo se vuelve un acto colectivo. Si un corredor tiene un mal día, la energía del grupo lo arrastra hacia adelante. El talento individual ya no se oculta por miedo al escrutinio ajeno, sino que se pone al servicio del grupo y se celebra comunitariamente. ¡Qué poderoso! La empatía compartida actúa como un escudo protector contra la fatiga mental. En lugar de aislarse del mundo con unos auriculares para soportar el sufrimiento, la propuesta es abrirse al entorno para que el peso del camino se distribuya equitativamente. Es un giro monumental en la filosofía del entrenamiento. Y resulta paradójico y hermoso que un relato enfocado en enseñar a un animal rescatado a navegar por los senderos escarpados de Colorado termine siendo, en esencia, un manual de instrucciones sobre la condición humana y la urgencia de recuperar nuestros vínculos. Completamente. Aborda la sanación desde todas las direcciones posibles. Al salvar a este burro de su encierro físico y mental, los humanos que lo rodean terminan liberándose a sí mismos de sus propios estancamientos. Claro. Ya sea la depresión, el agotamiento deportivo o el simple aislamiento que a veces nos impone la vida moderna. Esa es la brillantez de entrelazar la recuperación animal con la sabiduría ancestral de correr. Permite entender que, en una época donde las métricas tecnológicas a menudo dictan nuestro valor deportivo, regresar a la conexión primitiva con la naturaleza, con los animales y con nuestra comunidad inmediata sigue siendo la tecnología más avanzada para el bienestar integral. Sin duda.
Quienes busquen un enfoque puramente analítico sobre cómo mejorar sus tiempos de carrera, encontrarán aquí algo mucho más duradero, una fórmula para mejorar su relación con el esfuerzo en sí mismo. Y llegamos así al momento de decantar las lecciones definitivas de esta inmersión antes de concluir. Estoy lista. El mensaje gravitante que deja Corriendo con Sherman es innegable. Adentrarse en el universo de la resistencia, de cruzar los límites del propio cuerpo, no tiene que ser bajo ningún concepto una penitencia solitaria. Para nada. Para cualquier corredor que arrastra los pies sintiendo que cada entrenamiento es una obligación asfixiante, esta obra ofrece un salvavidas. Demuestra con hechos y ciencia empírica que cuando el entrenamiento se nutre a través de la formación de una tribu, cuando se utiliza el juego como combustible principal y se adopta un propósito que trasciende el cronómetro personal, la relación con el deporte mejora de forma radical. Se transforma. El estrés de los resultados se evapora cuando el camino adquiere un sentido compartido. Y quienes ya hayan transitado por las páginas de este libro, seguramente encontrarán en este análisis un motivo para reflexionar sobre su propio enfoque. Claro. Vale la pena preguntarse internamente, ¿se están haciendo depósitos constantes en ese banco de buena voluntad con los compañeros de ruta? ¿Se le está dando al juego el espacio que merece en las rutinas más exigentes? Excelentes preguntas. Y para quienes aún no han descubierto esta historia, la invitación a leerla es rotunda. Es una lectura que garantiza no solo arrancar múltiples sonrisas genuinas, sino que posee el poder de replantear para siempre cómo se entiende el triángulo entre el esfuerzo atlético, la lealtad animal y la necesidad humana de pertenecer a una tribu. Ha sido un viaje literario y filosófico verdaderamente enriquecedor. Estoy seguro de que mucha gente lo va a disfrutar. Estoy segura de que sí. Y para poner el punto final a la charla de hoy, queremos dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo. Una pequeña semilla mental para reflexionar la próxima vez que se aten los cordones de sus zapatillas. A ver. Si un corredor decidiera hoy mismo dejar el reloj inteligente guardado en un cajón, apagar los satélites GPS, ignorar cualquier métrica de ritmo cardíaco y salir a la ruta guiado única y exclusivamente por el instinto de jugar y disfrutar de la compañía de su entorno, ¿cómo cambiaría su perspectiva sobre la línea de meta? ¿Seguiría siendo la meta lo más importante? ¿O el asfalto bajo los pies se transformaría en el verdadero premio? Es una pregunta que tiene el potencial de cambiar vidas. Quizá descubriríamos que el éxito más grande en cualquier disciplina de resistencia es, sencillamente, recordar cómo divertirnos mientras avanzamos. Es la conclusión perfecta. Ha sido un inmenso placer recorrer estos senderos narrativos desde Pensilvania hasta las cumbres de Colorado. Extendemos una cálida invitación a nuestra audiencia para escuchar, suscribirse y activar las notificaciones de nuestro podcast Corre, Lee, Vive. Este seguirá siendo el espacio por excelencia para realizar exploraciones profundas sobre aquellos libros que tienen el poder incuestionable de transformar no solo la manera en que corremos, sino la forma en que habitamos el mundo. Un gran abrazo a la distancia y hasta la próxima inmersión.